básicamente vamos a hablar de las autoridades e instancias que revisan el funcionamiento del SAGRILAT y en general, pues en Colombia existen unas instancias y también existen unas autoridades. Desde el punto de vista de las instancias que pueden pues entrar a revisar nuestros sistemas para poder establecer en qué grado se encuentran de implementación, está pues en lugar internamente pues la asamblea de accionistas de las compañías, las juntas directivas, el representante legal, la revisoría fiscal, la auditoría interna, el oficial de cumplimiento y seguramente algunos aliados de negocio. Desde el punto de vista de las autoridades, pues están las superintendencias, la UIAC, la DIAN, la Fiscalía General de la Nación, inclusive el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para hablar de estos temas en detalle, empecemos hablando un poco de las instancias. Las instancias en realidad, pues, como decíamos, pues están conformadas por la asamblea accionista, la junta directiva, el representante legal, que no son otra cosa que lo que en las normas normalmente se llaman los órganos de administración o las administraciones de la compañía. Y pues ellos son la columna vertebral y como la parte más importante ya en el diseño de estos sistemas, porque pues de las asambleas o de las juntas directivas, según cada compañía haya definido su máximo órgano social, pues puede ser la asamblea o la junta directiva. Ellos son los encargados de establecer como las políticas sobre las cuales se va a construir o se va a diseñar este sistema. Y pues a partir de esas políticas, por ejemplo, las asambleas de accionistas, a partir de las normas del Código de Comercio, tienen el derecho de inspeccionar que han hecho los administradores, en este caso pues los representantes legales y la junta directiva, con el cumplimiento de esa normatividad y en este caso pues de la normatividad del sistema de autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos. Entonces pues la asamblea accionista en algún momento puede ir a inspeccionar cómo se está ejecutando las políticas que se establecieron a través de ese máximo órgano social, llámese asamblea o junta directiva, y también pues generalmente las asambleas de accionistas cada año, porque en Colombia pues se tienen cierres anuales de las empresas, pues ellos reciben un informe de gestión de la administración y la administración pues está conformada por la junta directiva del representante legal. Entonces hay un artículo por allá, el 46 y 47 del Código de Comercio, que le solicita a la administración entregar este informe y en este informe se habla sobre la gestión de riesgos y como es lógico, pues se hablará de la gestión de riesgo en la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y de esa manera pues la asamblea de accionistas revisa de alguna manera el sistema. Igualmente, pues lo propio hace la Junta Directiva del representante legal en ese sentido, pero pues hoy en día en el capítulo 10 encontramos unas funciones que van a hacer que especialmente la Junta Directiva, por ejemplo, tenga que de manera regular o por lo menos una vez al año, revise el funcionamiento del SAGRILAT porque pues ella tendrá que, a partir del análisis del informe del oficial de cumplimiento y de las propuestas y correctivos que él presente, pues poder establecer los recursos que se requieren y también dar las instrucciones y directrices para que de pronto de alguna manera se modifiquen o se ajusten las políticas que él mismo ha establecido. También pues la junta directiva tendrá que revisar el funcionamiento del SARLAT o revisa el funcionamiento del SARLAT cuando él recibe los pronunciamientos que hace el revisor fiscal y también los informes que presenta el auditor interno de y también los seguimientos a las observaciones y recomendaciones que hacen estas instancias. En ese instante, pues la Junta Directiva tiene de alguna manera una visión sobre cómo está funcionando el SAGRILAT y en otras instancias donde tiene que mirar también la Junta Directiva del funcionamiento del SAGRILAT es cuando tiene que constatar que tanto la empresa como el oficial de cumplimiento como el representante legal están desarrollando las actividades de acuerdo a como está establecido en la norma. Entonces, pues ahí él tiene que hacer una revisión de ese funcionamiento. En cuanto al representante legal, pues también pues, el representante legal participa en ese informe de gestión que hay que hacer a la asamblea de accionistas junto con la junta directiva y adicional en el capítulo 10, pues hoy en día el representante legal tiene que revisar el SAGRILAT porque resulta que él tiene que hacer un estudio de los resultados de la evaluación de riesgo de lavado de activos y financiación y pues para hacer ese estudio de cómo se desarrolló la metodología a través de la cual se llevaron a cabo las etapas del sistema, pues tendrá que revisar el funcionamiento por lo menos de este procedimiento. Igualmente tendrá que revisarlo para asegurar que las actividades que resultaron del desarrollo del sistema se encuentran debidamente documentadas y aquí hay una parte muy importante y es que él tiene que de alguna manera
ser responsable de que la información que se utiliza para el sistema pues es íntegra, confiable, entre otros criterios pues de disponibilidad y veracidad que tiene que cumplir esta información. Entonces, pues, con mayor razón el representante legal tiene que estar muy atento al funcionamiento del SAGRILAC. Igualmente, pues tendrá que revisar o estar seguro de cómo está funcionando su sistema para poder certificar a las autoridades que le solicitan, por ejemplo, en algunos casos lo hace la Superintendencia de Sociedades, que le solicita que él certifique cómo está funcionando el sistema respecto del capítulo 10 de la circular básica. Y también, pues tiene hoy en día como función verificar eh, y asegurar que los procedimientos que estableció y diseñó la compañía para este sistema, pues se desarrollan de acuerdo con la política establecida por la Junta Directiva. Entonces, para poder cumplir con esas funciones, siempre va a tener el representante legal que hacer alguna revisión del SAGRILAC. Por otra parte, pues también hay otras instancias que son los órganos de control, que ellos también tienen que revisar el funcionamiento del SAGRILAD y también ven nuestro sistema, ven nuestro trabajo, el que estamos haciendo como oficiales de cumplimiento, porque pues ellos tienen que cerciorarse y pues cerciorarse, tienen que ir a tomar muestras, a hacer pruebas de las operaciones que las operaciones que celebran las compañías pues se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva y pues en este caso se cercioran porque resulta que los SAGRILAD están aprobados por la Junta Directiva. Entonces, en ese sentido, pues hacen parte de las decisiones de la Junta Directiva y por eso tienen que revisarlos. Y en ese momento, pues tienen que ir a ver cómo está funcionando y para ello, pues ellos tienen que practicar unas inspecciones, solicitar información para poder emitir los informes correspondientes tanto a la Junta Directiva como al representante legal y al oficial de cumplimiento, porque pues los resultados de esos informes van para estas tres personas y en ese momento pues ellos tienen que revisarnos el funcionamiento del SAGRILAC. De otra parte, pues aunque en la norma de las supersociedades es una recomendación, pero pues en otras normas como las de superfinanciera, supersolidaria, es una obligación, se insta a las áreas de auditoría interna y de control interno que dentro de sus planes anuales incluyan actividades para que puedan revisar la efectividad y cumplimiento del SAGRILAC y de esa manera identificar posibles deficiencias y de alguna manera también ayudar a la administración con las soluciones y en ese momento que se hace esa actividad, pues ahí nos están revisando el funcionamiento de nuestro SAGRILAD y pues como los informes de revisoría fiscal y auditoría interna pues van a la junta directiva, pues de alguna manera por esos informes la junta directiva pues también está haciendo la revisión del funcionamiento del SAGRILAD. Hay otras instancias que también pues revisan el SAGRILAC, pues está el mismo oficial de cumplimiento que en el mantenimiento de las etapas del sistema pues tiene que hacer un recorrido desde la identificación, desde la verificación del contexto de su sistema para saber si algo ha cambiado. Sí, señor. Perdón, la interrumpo. Yo creo que para todos los que nos están oyendo es muy importante esto, porque ¿esto qué quiere decir? Que si el SAGRILAB no va a estar listo para esta fecha, va a haber muchas personas que se van a enterar, ¿sí? Y va a haber muchas personas que tienen dentro de sus funciones mirar que sí se cumple el SAGRILAB. Entonces, por lo tanto, hay que empezar la conversación con ellos, contarles cómo vamos, mostrarles las dificultades que tenemos, hacerlos partícipes de las decisiones de estas últimas semanas, porque esto no es un tema que una persona haga solo. Posiblemente el oficial de cumplimiento en este momento o el responsable del proyecto se siente solo y en una oficina aislado, pero se va a volver la estrella muy pronto. Y ese manual y ese sistema no se va a quedar en un escritorio, va a empezar a generar unos reportes y una cantidad de cosas. Entonces, Sara, nos va a tocar pues, ir como al grano en ciertos temas, pero quería precisar este tema, que es el tema de que esto, hay más partes interesadas, eso tiene una cantidad de reportes y se van a dar cuenta, pero también un tema, y es que esto funciona en dos formas. Cuando todo está bien, pues hacen preguntas, pero el día que algo falle, el oficial de cumplimiento va a tener que responderle a muchas personas. Entonces, que se preparen con indicadores, con informes, que ellos mismos hagan unos informes de gestión para que cuando lo pregunten, ¿usted qué hizo? Copy-paste del mismo informe para todos y sean ejecutivos. Si no, se van a enloquecer y esa es parte de las recomendaciones y lo que
implementa Sara en sus proyectos. Qué pena, Sara, sí. Y ya por último, pues también fuera de las instancias, también pues las autoridades nos van a revisar el funcionamiento del SAGRILAT y generalmente pues son las superintendencias quien a través de la práctica de visitas in situ o extra situ, in situ, pues quiere decir que van a las oficinas a revisarnos y extra situ es que nos hacen un requerimiento de información, a través de eso nos revisan el funcionamiento del sistema. También, por ejemplo, la superintendencia de sociedades cuando nos solicitan los informes como el 50, la UIA también nos revisa el funcionamiento del sistema cuando nosotros hacemos los reportes y ella revisa la calidad y saca sus indicadores para poder saber qué sociedades de pronto sí están cumpliendo realmente con el fin del sistema, que es ayudar y colaborar con las autoridades. Y también pues la DIAN cuando revisa pues si estamos cumpliendo con las funciones aduaneras y cambiarias, y también ellos nos pueden hacer requerimientos de información. Y por último pues las autoridades, en realidad las autoridades pues no van a llegar de manera directa a las compañías a hacerles una evaluación, sino que generalmente cuando vienen a hacer las evaluaciones mutuas al país, a través de las superintendencias, les solicitan a ellas que escojan una serie de empresas que puedan representar al sector, y seguramente pues de alguna manera en algún momento las empresas van a tener que ir a exponer su sistema ante estas autoridades para poder hacer parte del acervo de revisión que hacen estas entidades a los sistemas de los países. Entonces, en ese momento, pues también podría ser revisado nuestro sistema. Así que, como dice el doctor Lozano, pues tenemos que responderle a muchas personas como oficiales de cumplimiento, y pues lo ideal es que conozcamos exactamente, no tenemos que trabajar solos, esto es un trabajo en equipo y en conjunto, y desde la asamblea de accionistas, la junta directiva, el representante legal hacia abajo, pues todos tenemos que participar para que este sistema esté listo y esté funcionando y implementado pues en las fechas en que las autoridades han solicitado. Entonces, pues eso era todo lo que tenía que compartirles. Muchas gracias. No, Sara, no es todo lo que tenía para compartir. Yo creo que hizo un gran esfuerzo de síntesis por ir a lo más importante, pero entonces yo sí quisiera tomarme el tema y conversar con Sara un tema, y es dos anécdotas que demuestran esto. La primera es que una vez con un cliente nuestro tuvimos que ir hasta una corte en Boston a contar su sistema, porque la mayor defensa penal de la debida diligencia, de la ausencia de culpa, quiere decir la inocencia, es tener un sistema y que los dueños de la entidad hicieron todo lo posible para que no entraran dineros ilícitos. Entonces uno cree que esto es un sistema que solo va a ser auditado en Colombia, pero el día de un problema internacional puede terminar un sistema de estos en el banquillo y siendo evaluado por autoridades extranjeras que tienen congelados fondos o que le están quitando la visa a un funcionario. Entonces, no es que suceda todos los días, pero pues sucede todos los años, de que hay entidades que tienen que ir a decir, mire, este es mi manual, este es mi sistema y esto es lo que yo hice. Entonces, piensen en que esto no es un tema solamente pues, para mirar con temas de superintendencia administrativa, sino también es un tema penal nacional o internacional. También ante un fiscal. El fiscal lo que va a mirar, el día que hay un problema con un funcionario, va a decir, ¿qué decía su manual? ¿Usted qué hizo? Entonces, el tema del manual y el tema del sistema, poderlo defender en Colombia es muy importante. Y lo que les decía Sara sobre los organismos internacionales, hay países centroamericanos en los cuales en los informes de evaluación del Fondo Monetario Internacional y del Gafi aparece que cierto tipo de empresas o cierto sector de la economía no cumplía con las normas de prevención del lavado de activos. Y los países pueden perder la calificación ante el Gafi, y ustedes saben el problema que es tener una buena calificación, y en lo que está Colombia defendiendo la evaluación que se hizo de Colombia, las 40 recomendaciones. Entonces, esto no es un tema de solo mi entidad. Si ustedes como sector no tienen un sistema robusto, eso en las evaluaciones de riesgo se va a ver, en las evaluaciones nacionales del sistema antilavado y en las evaluaciones de las 40 recomendaciones se va a ver y aparece dentro de esos reportes. Entonces hay que verlo también como un tema de país y de riesgo sistémico. Pero hay anécdotas, por ejemplo, en la última evaluación invitaron a entidades del sector real a hablar con los evaluadores, y los evaluadores le preguntaron, usted reporta, usted hace esto, y eso hace parte del informe. Entonces, esto es para que no lo miraran solamente como un tema micro, ¿no es cierto? O sea, era como para ampliar un poquito el tema y mostrarles
cómo era esto. No sé La qué más. importancia que tiene el Sagrilac, o sea, realmente es para que veamos la importancia que tiene el Sagrilac, no es una cosa solamente de cumplimiento, de hacerlo por cumplir, de por tenerlo ahí guardadito en el escritorio y cuando no lo soliciten, pues mostrarlo, sino que esto es un tema que tiene una connotación no solamente nacional, como dice Alberto, sino también a nivel internacional y sobre todo, pues que una alta corte, por ejemplo, de Estados Unidos, le diga a uno que tiene que llevar su manual y a uno le toque, pues, traducirlo y aprenderlo, porque pues realmente a veces uno está muy acostumbrado a tenerlo en español, no en inglés. Bueno, son muchas cosas que a veces en las cuales uno no piensa, pero pues cuando llegan esos momentos es que uno ve la importancia del trabajo que ha venido realizando de verdad.